Hey, ¿qué tal? Soy Xavi, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos con una canción que me habéis pedido en muchísimos comentarios. Es la canción Ulisse, en el mismo escenario barra pista de patinaje. En el último vídeo fue la primera vez que descubrí a esta mujer que canta como Los Ángeles, acompañada de nuestro queridísimo Dimash, donde cantaban también con Lara Fabián. A raíz de este vídeo me habéis pedido muchísimos comentarios que reaccione a esta canción, así que vuestros deseos son órdenes para mí. Vamos a ponernos manos a la obra con Dimash Kudaibergen, Aida Garifulina y Ulisse. Recordaros de suscribiros a mi canal, que así me ayudéis muchísimo, y si le dais like al vídeo también. Y vamos ya con la actuación de Dimash y Aida. На льду победители Всемирной универсиады Беттина Попова и Сергей Мозгов. На сцене Аида Гарифуллина и Димаш Кудайберген. Vale, ha dicho Ulisse. Pensaba que era Ulisse. Pensaba que la canción era en italiano, pero veo que no, veo que es Ulisse. Es muy bonito escuchar la mezcla de la orquesta con algo más electrónico, algo más contemporáneo, que define muy bien el estilo de Dimash, que son muy diferentes pero a la vez quedan súper bien unidos en su música. Me encanta cuando cantan graves. Y sí, la canción es en italiano. No sé por qué han pronunciado Ulisse. Los vemos otra vez acompañados de los patinadores. En otro vídeo no dije nada, pero quiero resaltar la belleza que tuvo esa actuación junto a todos los patinadores que salían en la pista mientras cantaban Lara Fabián, Aida Garifulina y Dimash. Viene muy fuerte esta canción. Quiero destacar la belleza. A ver, el traje de Dimash es muy bonito, pero el vestidazo, el gran vestido que lleva Aida, o sea, es una princesa de cuento de hadas. Es precioso. Puede tener más cosas esta actuación. Ese coro, o sea, es enorme. Cuánta gente hay ahí acompañándolos y lo bien que queda ese coro, que aún refuerza más la canción. Muy bonito escucharlos a los dos, porque a pesar de que los dos tienen mucha fuerza, mucha personalidad en la voz, y puedes diferenciar la voz de Aida con la de Dimash, no se están eclipsando, están acompañando de una manera bellísima. Mía, lo que montan en una pista de patinaje, o sea, menudo coro. Me encanta cómo acompañan los patinadores. En el otro vídeo se me olvidó decirlo, pero obviamente la belleza de esas formas, acompañada de las voces de Dimash, Aida y Lara, y en este caso de Dimash y Aida, con todos esos ingredientes hacen una actuación bellísima. Teníamos suficiente con un dios, que ahora tenemos una diosa. O sea, miradlos ahí encima. Lo que he dicho, cómo van vestidos. Justamente en esta imagen, la fuerza en la mirada de Aida. Y de verdad, parece una princesa, pero no una princesa de las que nos contaban en los cuentos tan frágiles. No, una mujer de verdad, una princesa con fuerza, una princesa guerrera.
esta imagen, o sea, miradlos. Tienen el lenguaje corporal tan bien cuidado, ya no solo es escucharlos, es verlos lo que transmiten, es precioso. Me encanta esta parte tan marcada, le da aún más fuerza a la canción y ya son imponentes sus voces, pero la melodía de esta canción, en concreto esta parte, es todavía más poderosa. La vestimenta, de verdad, qué preciosidad, o sea, blancos impolutos. El traje de Dimash es precioso, pero qué vestido de princesa que lleva Aida. Como he dicho anteriormente, si a eso le sumas esta pedazo de actuación, parece que estás dentro de un castillo en una película de Disney. Es algo precioso, de ensueño. Es mágico. Y esta vez está mejor acompañado los patinadores. En la otra vez sí que es verdad que eran bellísimo de verlo, pero había demasiados patinadores y demasiadas formas diferentes. Aquí con tan solo los dos mismos patinadores están creando una especie de videoclip que queda fantástico. O sea, de verdad, es que hay cada imagen, además acompañan también a la letra todas las posturas que están haciendo. Es el conjunto de tantas cosas que traspasan y te llegan. Y la belleza del coro, que es que en esta actuación hay tantos detalles, hay tantas cosas proyectadas, está el coro, están los patinadores, ellos dos, Igor al piano, hay muchas cosas, pero realmente no es demasiado, no es excesivo. Cada parte tiene su hueco y han sabido ponerle una armonía a cada parte que hacen de esta actuación épica. De verdad que traspasáis el alma. De verdad, menuda letra de nuevo. El poemario de las letras de las canciones que canta Dimash. Si esto aún no existe, por favor, que alguien le haga saber que esto tiene que salir a la luz, por favor. Espectacular. O sea, las imágenes, todo. Es que no solo están proyectadas las imágenes en las cortinas que hay alrededor de la pista de patinaje, la pista también está proyectada y te lleva a otro universo. Es magistral la lección que nos están dando de música de buen gusto, algo tan puro y que no tenga tanta cabida en el mundo musical actualmente. Lo repito y lo reivindico en cada vídeo, porque esto no está sonando en radios. ¿Quién nos ha hecho tener ese mal gusto para que suene otro tipo de música? Que no quiero referirme a un género en concreto, que ya me imagináis cuál es. Mira que siempre estoy abierto a cualquier tipo de género, me encanta la música, la cultura, la mezcla de instrumentos, infinidad de gustos musicales, pero no puedo llegar a entender según qué canciones. Y como no puedo llegar a entenderlo, no sé cómo esto tenemos que estar buscándolo por internet, o tiene que ser una aplicación o una red social la que te avise o te enseñe algunos vídeos o pistas de música, como puede ser Spotify, por ejemplo, que según tus gustos te muestra ese artista o ese tipo de música. ¿Por qué nos tienen que inculcar el otro tipo de género? O sea, ¿en qué momento se volvió el mundo así? De verdad yo me siento afortunado, seguro que vosotros también, de poder vivir esto y haber descubierto a estos grandes cantantes.
Dios mío. Sensacional. ¿Sabéis cuánto tiempo puede aguantar un humano vivo con la piel de gallina? Increíble, de verdad, qué bonito. O sea, lo tiene todo, esta actuación. Hasta lo más insignificante es precioso. O sea, hay imágenes proyectadas en el suelo. Había ahí también unas cortinas donde proyectaban. Precioso. Los dos patinadores, o sea, qué formas, qué manera de transmitir. Y lo mejor de la actuación, las voces de Aida y Dimash. Increíbles, espectaculares. Es que ya solo empezar la canción, ya esto pintaba como algo muy muy grande. Otra actuación memorable, o sea, increíble. Me encanta Dimash porque cuando canta con, por ejemplo, ahora mismo con Aida, únicamente en la parte final es cuando se ha ido a los agudos, pero ha sabido lucirse muy bien en graves. Sí que es verdad que cuando he visto otra actuación cantando con hombres, él ha sido el que tiraba siempre a esas notas imposibles, donde yo he quedado más sorprendido, pero es verdad que para lucirse no necesita irse a esos rangos, porque aquí ha lucido bellísimo. Y la voz de Aida es que me encanta porque dentro de la sensación de fragilidad que te da el cante lírico en la ópera, se ve una seguridad en su voz, en ella misma, que te hace vivirlo de una manera más intensa y es precioso. Me encanta que se encuentren estas voces, se unan y hagan estas actuaciones tan épicas. Pues gracias de nuevo por esta recomendación, de verdad me quedo maravillado. Y algo buenísimo, que como ya sabéis y veis, es que Dimash no me cansa. O sea, hay artistas que, bueno, alguna canción como que pincha y no es mi estilo, no me acaba de gustar. Con Dimash hasta la actuación o canción que menos me gusta, me encanta. Es que es otro nivel. No sé cuál es el secreto, pero de verdad, este hombre es lo más grande que ha dado el mundo. Con este gran descubrimiento de Aida Garifulina, seguir escuchando muchísimo más a Aida, a Lara, porque me encantó también la actuación. Creo que es una de mis favoritas. Fue algo mágico ir escuchando mucho más de ellas. Sabéis que podéis dejarme las recomendaciones en comentarios. A medida que pueda iré subiéndolas. Así que escribidlas en comentarios, que las leo todas. Aunque a veces no conteste, las leo. A veces por tiempo pues no puedo contestar a todo el mundo. Lo intento. Lo dicho, si tenéis alguna recomendación así de bonita, así de sorprendente, así de bella, dejadmela en comentarios. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Le deis like, os suscribáis y nos vemos en el siguiente. Chao.